Sí, hola, ¿cómo están? Hola ¿Cómo estás, Gustavo. Gustavo? Primero decirte que lo lamentamos mucho porque yo sé que vos lo querías mucho a Miguel y sos muy muy cercano y te quiero agradecer y valoramos mucho que estés ahora con nosotros en este momento. No, esto es algo muy duro para nuestra generación, para nuestro país y sobre todo para los que pues creemos en la política. Miguel, tipo disciplinado, juicioso, riguroso, eh, apasionado, soñador, con convicción por cada una de los principios que tenía, no dejaba negociar ninguno de sus principios por más de que le llegaran, y siempre fue vertical, vertical en contra de la mafia, vertical en contra del narcotráfico, vertical en contra de la corrupción, vertical en contra de Petro, y no ahorita en el Congreso, cuando fue concejal, que fue donde más nos conocimos inicialmente, fue muy vertical en contra de la corrupción de Petro, en la mala administración, y ahora vertical en contra de la violencia que se generó en el país. Pero aquí viene una reflexión, digamos, que siempre nos hacíamos. Una frase que siempre decía es que mi propósito, el de Miguel decía, mi propósito es la paz de Colombia. Y la paz de Colombia hoy se ve resumida que un candidato de 39 años de edad, sin ninguna tacha, sin ningún problema, sin ninguna ligadura con la mafia, con la corrupción, con etcétera, no tenía ninguna tacha, ninguna investigación ni siquiera, es asesinado instrumentalizando a un joven y es asesinado sin duda, porque ya después de 64 días no ha podido ni la policía, ni la UNP, ni la fiscalía, ni la justicia decir quién fue el que lo asesinó intelectualmente. Nadie, después de que tienen capturado a 6 personas, no han logrado decirlo. Y es la berraca incapacidad de este gobierno. Pero esto tiene un responsable político. Así a la gente le dé miedo. Y a mí me daba miedo también eso. Pero con esto que pasa hoy con Miguel tenemos que alzar la voz. Y el responsable político de esto sin duda es el presidente Petro. Petro tiene una responsabilidad política en el asesinato de Miguel Uribe. No hay ninguna duda en esto. Generó el contexto, lo atacó personalmente a su humanidad como ser humano, no a sus ideas. Dijo que él, que no podía volver ni el uribismo ni el turballismo, que son los dos apellidos de Miguel, individualizándolo. Y adicionalmente la izquierda le dio miedo. Pero esto tiene una relación gigante y van a ver en el futuro, tiene una relación gigante con Maduro, porque el que presuntamente está detrás de todo esto vive en Caracas, está en la frontera con Venezuela, se mueve allí y es Iván Márquez de la Segunda Marquetalia. Cada vez que uno dice esto, la gente le dice, pero tengamos cuidado por lo que está sucediendo en Colombia. Pero no nos podemos amilanar de decir que hoy Petro es el aliado del dictador Maduro y que el dictador Maduro ha apoyado a las disidencias de las FARC y el ELN, los dos principales sospechosos de tener la capacidad militar para poder hacer un atentado de esta forma y tratar de escabullir. Es que es increíble que David, que es el segundo de la estructura de Iván Márquez, aquí en Colombia, la Segunda Marquetalia, hasta hace un mes era gestor de paz y andaba en camioneta blindada sin orden de captura porque todas fueron suspendidas por ser atendido como gestor de paz. O sea que aquí hay una responsabilidad gigante de la paz total y del ideario de la paz total que es el presidente Petro. El presidente Petro, como determinador en su lenguaje, genera un contexto hostil y como ejecutor de una política que es un fracaso completamente en Colombia y que tiene como resultado y como bandera de su fracaso el daño más grande, del mejor que teníamos en el centro democrático y en la derecha, del hombre más preparado, del que tenía los mejores cargos, del apasionado por su familia y por el país, el que tenía miles de oportunidades para irse a vivir afuera del país sin ningún problema y renunció a eso y dijo, no, yo quiero a mi país, y el que tenía un corazón dispuesto para ayudar muchísimo a este país. Pero no va a quedar impune. Nos tenemos que garantizar de que haya justicia en el caso de Miguel y sobre todo de que recuperemos este país. Ese es el legado más grande que nos puede dejar Miguel. Si nosotros no sacamos adelante este legado, no solo estaríamos fracasando, sino fracasaría el legado de Miguel y no lo vamos a permitir. Tenemos que salir en pie de lucha a defender este país y todos los colombianos, que sin ambajes, aquí no se acepta ser tibio. Ante la muerte no se acepta ser tibio. Ante la muerte tú no puedes llegar a decir, no, pero ve, como dice este pastorcito mentiroso Saade, que lo que es un acomodado. Aquí lo que hay que hacer es vertical y a la izquierda enseñarle que las prácticas de
todas las formas de lucha no son permitidas y que no van a volver al poder, porque lo que hicieron fue crecer a esa rama armada de la izquierda que es la que está atacando la democracia, porque nosotros los dejamos. En Plan Cali ganaron las elecciones hace 3 años y permitimos, y hubo una transición democrática, tomaron el mando de nuestras fuerzas militares y hoy las tienen diezmadas y por eso pasa esto de Miguel. Miguel solo tenía 2 escoltas, se pidió llamado a la policía distrital, a la metropolitana de Bogotá y no atendió, sino atendió solamente cuando le dispararon. Esta es una responsabilidad del director de la Unidad Nacional de Protección, que es un ex integrante del M-19, una responsabilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un ex integrante del M-19 que desarmó la inteligencia militar y que por eso nadie supo que tenía una amenaza latente Miguel, sino hasta cuando lo atentaron. Y esta es una responsabilidad de un ministro, un general de 35 años en la Fuerza Aérea, que se le entregó completamente a la izquierda porque no entiende el combate. Porque lo que hace es que dice, estamos en una transición democrática, lo que dice es que ha entregado todas las fuerzas militares y él es responsable también de esto. Entonces aquí es a defender el legado de Miguel como tarea número 1, a atacar completamente de manera democrática, no en todas las formas de lucha, a la izquierda, pero sin ambaje, sin camino a la tibieza, con verticalidad y sobre todo a hacer que haya justicia en el caso de Miguel, porque vamos 64 días y no tenemos ni idea, solo indicios supuestamente de la segunda Marquetalia, que para mí en lo que conozco en el ejercicio, creo que son uno de los principales responsables y si no son ellos, es el ELN. No hay para allí, no hay por dónde ir más. Esos dos son los más máximos interesados en que la derecha no vuelva al poder porque saben que los íbamos a atacar y los íbamos a acorralar a llevarlos a la frontera. Y sobre todo Venezuela, que es el que más asustado tiene, porque donde nosotros volvamos al poder, saben que Estados Unidos tiene un aliado fundamentalmente para derrotar a la dictadura, como ya lo está haciendo, subiendo de $50 millones, como ningún criminal en el mundo, como el jefe del cartel de los soles, y hay que ir por Maduro. Esa es la tarea de esto. Hay que ir por Maduro, porque Maduro está jodiendo a Colombia. Y si nosotros, y el hemisferio, y Trump, y Marco Rubio, no toman decisiones claras, se va a hundir Colombia y vamos a ver millones de colombianos migrantes también caminando por toda Latinoamérica buscando refugio. El menor de 15 años, ¿no? Que todos vimos cuando generan los impactos con Miguel. ¿Cuál es el estado ahora? ¿Está detenido? Está detenido, pero él está aprendido, porque la ley colombiana no puede llamar detención a los menores de 18 años, entonces está aprendido en un centro de reclusión transitorio, digamos, que por su edad, y no dice mayor cosa, sino que es alias Chipi, alias el Costeño, que ya se capturó, que alias Chipi, alias el Costeño tiene una relación directa en Caquetá, en un municipio donde funciona principalmente el Estado Mayor Central de Iván Mordisco, y también unas alianzas donde históricamente funcionó la segunda Marquetalia Iván Márquez, que fue el jefe negociador del proceso de paz con Santos. Es decir, el fracaso del proceso de paz nos revertió a nosotros y nos cae demostrando que no hay que dialogar con ellos. Aquí no puede haber paz. A la criminalidad lo que hay es que bombardearla, hay es que atraparla, capturarla y llevarla a juicio. Esa es, digamos, la tarea fundamental que tiene este país y que nosotros, como generación de Miguel, como equipo de Miguel, como generación de Colombia, lo tenemos que hacer cumplir a rajatabla. ¿Qué te pasa? Perdón, que les acabo de preguntar. No, decile. ¿Qué te pasa, Gustavo? Recién veíamos declaraciones del vocero presidencial que decía que toda actividad tiene un riesgo, así como uno anda en bicicleta, de ser candidato tiene un riesgo. Por decirlo menos, acá en el programa, ese hombre es un idiota, que no sabe dónde está parado. Es un hombre que ha jugado con la vida de Miguel, con la honra de Miguel, con el legado de Miguel. Y lo que está abriendo es un capítulo de mayor violencia en Colombia. A diferencia de otras sociedades, nuestra sociedad lastimosamente es demasiado violenta. Y esto, si no se zanja democráticamente y si la izquierda no quiere entregar el poder democráticamente, sin duda va a terminar en mayor violencia, lo cual sería catastrófico para todos nosotros. Entonces, personajes como él, que no tienen la altura moral, ni tienen la estatura política, ni tienen el conocimiento para poder hablar, pues es mejor evitarlos, pero sí hay que sancionarlo, y hay que buscar que lo sancione la Procuraduría, y hay que buscar censurarlo, que es lo que están haciendo los medios de comunicación. Por eso, ningún momento ustedes van a ver a Alfredo Saade hablando en todos los medios de comunicación colombianos, sino en algunos que quieren el morbo de esta tarea. Pero Alfredo Saade tendrá una responsabilidad,
tiene una responsabilidad política también en esto y hay que revisar si tiene reproche penal, disciplinario, fiscal. Entre disciplinario y penal debe haber algún reproche en contra de él. Y cuando recuperemos otra vez el poder, ahí es donde verá cómo este lavaperros, ladrador del petrismo, va a llorar y a suplicar, porque nosotros vamos a hacer justicia con él, especialmente. Es que luego en principio del atentado de Miguel Uribe, estaba latente esta esperanza de recuperación. El milagro, ¿no? Esto es que Miguel Uribe se pueda recuperar y pueda ser candidato y ser presidente de Colombia. Hoy, ¿no? Que Miguel Uribe partió, que se confirma que fue asesinado, porque ahora tenemos un asesinato. ¿Crees que, digamos, todas las facciones políticas, activismo, todo lo que tenga que ver con la defensa de las libertades, de los derechos, de la democracia, están como ahora en vía libre como para ir por todo? Porque ahora no está Miguel Uribe. No está. No hay esperanza ya. Yo lo único que sé es que hay un llamado claro que hace la ciudadanía, ni siquiera lo hago yo, digamos, por la afectación que nos pasa, digamos, por estar cercanos a Miguel. Pero hay un llamado a la ciudadanía que tanto el centro como la derecha se tienen que unir. Y se tienen que unir para poder derrotar a la izquierda. Aquí ya hay un contrincante claro. Hay un enemigo militar claro, que son las guerrillas, el ELN y la mafia que se creció con este gobierno. Y hay un contrincante democrático claro, que es la izquierda. Y ese contrincante democrático claro no hay que darle ni un espacio para que haya duda, ni para decir, ay, no, es que tenía razón. Nada, no tienen nada de razón. Lo que han generado ellos, que hablaron durante 30 años que no había democracia, en los últimos 30 años no había un magnicidio como el que hoy se presenta con Miguel Uribe. ¿Y quién lo genera? ¿Quién generó ese caos? ¿Quién tenía las armas para controlar esto? ¿Quién era el árbitro del juego? ¿Quién adicionalmente es el jefe comandante de las Fuerzas Armadas y de policía? ¿Quién? La izquierda. Y la izquierda ha permitido esto porque les sirve a ellos. Ellos controlan 600 municipios con la izquierda armada. Y esa izquierda armada es la que los puso como presidentes. Esto no se puede negar ya. Por más de que uno quiera ser políticamente correcto, en este es un momento en donde el país no puede ser políticamente correcto y saber que Gustavo Petro tiene una responsabilidad política en eso. No digo que material ni intelectual, pero en términos políticos él generó el caos y él lo ha construido para que esto suceda. Esto hubiera sido, ustedes se imaginan cómo estaría incendiándose el país si un dirigente de izquierda en el gobierno de Duque hubiera sido asesinado. Se habría caído el país. Esto hubiera sido una catástrofe completa. Pero nosotros, desde la centro, de la derecha especialmente, somos decentes y vamos a dar la batalla política democrática. Pero el llamado es a los tibios del centro, a la gente que cree que no les va a pasar nada porque esto es algo fortuito, esto es algo estructural, esto es algo pensado, esto es algo en construido como retaguardia, en donde Venezuela tiene una responsabilidad. Hoy sí a los colombianos se les puede decir que estamos pareciéndonos a Venezuela porque lo están sintiendo, porque están sintiendo el temor que un presidente ayer dice que si invaden Venezuela o si atacan a Maduro, las fuerzas militares les tienen que salir a defender, cuando se ha callado de manera prudente para poder señalar y debajo de la mesa lograr que Maduro se acomode como dictador, pero hoy sí lo reconoce. Es cierto. Aquí no hay ninguna tarea adicional. Lo que viene con la zona binacional es una apuesta para poder darle más poder a Maduro y poder reelegirse. No él como persona natural, sino en cuerpo ajeno y reelegir este modelo. Claro. Porque él sabe que donde nosotros llegamos al poder va a terminar en la cárcel. Y va a terminar no solo en la cárcel él, sino Saades, todos van a terminar en la cárcel. Y esta es la declaración de guerra más grande que se ha hecho en términos políticos y en términos militares. Cuando nosotros volvamos a coger el mando de nuestras fuerzas militares, el ELN, las disidencias de las FARC, saben que no va a haber temblor en esto y que vamos a coger nuestros CAFIR, más apoyo de los F-16 y los F-35 que nos pueden mandar a Estados Unidos, más Black Hawk, y vamos a bombardear las zonas donde están. Y con bombardeando las zonas donde están, vamos a tener la fortaleza militar para arrinconarlos y llevarlos a nuestras fronteras y ahí exigirle a Ecuador, que es aliado, para que nos acompañe, y a Maduro exigirle que cada vez está con menos aliados. Por eso Colombia se juega su siglo XXI en este 2026 y con esto de Miguel se juega doblemente. Por eso a toda la ciudadanía
a los venezolanos que tienen amigos acá colombianos, a los que nos ven en el extranjero, a los argentinos, a toda América Latina, el momento que vive Colombia hoy es un momento que nos pasa hace muchísimos años y hace décadas, y necesitamos recuperar fundamentalmente el rumbo de este país y sobre todo el legado de Miguel Uribe. Y, sí. Perdone, ante ese tuit, ¿no?, que lo estuvimos reaccionando ayer anoche de Petro, donde dice, yo ya ordené a las Fuerzas Armadas, ¿hubo repercusión de eso? ¿Las Fuerzas Armadas se pronunciaron, contestaron? Nada, nuestras Fuerzas Armadas son disciplinadas, nuestras Fuerzas Armadas están calladas en sus mandos. Hoy tenemos unos mandos débiles, la mayoría de ellos no son mandos que hayan pasado por la fuerza, digamos en términos de la batalla uno a uno, porque la mayoría estuvieron en otros cargos más académicos de los que están hoy en la cúpula militar. Pero nuestra fuerza es una fuerza respetuosa del jefe de Estado y así debe ser. Nosotros tenemos que ganar esta batalla de manera democrática, porque si no se gana de manera democrática y le pasa algo al presidente antes del 7 de agosto, pues esto va a estallar y es una olla de presión muy grande. Entonces hay que ganarla de manera democrática, pero diciéndole a la gente que tiene que dejar de ser tibia. Aquí la guerra ya empezó y la guerra está clara, donde tenemos a un joven de 39 años como Miguel, con un hijo de 4 años y medio, con el círculo vicioso de su familia, porque su madre murió a los 40 años y él tenía 4 años y medio. Hoy volvemos a esto y volvemos a un ejercicio de hace 30 años que no funcionaba. Hoy las fuerzas militares tienen menor presupuesto, tienen baja la moral, adicionalmente no hay ninguna táctica en términos, nosotros hemos ganado la guerra y pudimos arrinconarla con dos elementos. Uno, Plan Colombia, plata de Estados Unidos, cerca de $5.000 millones en 10 años. Y dos, toda la mayoría de esta plata se fue de manera estratégica a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es la más débil, no tenemos aviones, no estamos bombardeando, los helicópteros están en piso, y eso es lo que vamos a recuperar apenas lleguemos nosotros otra vez al poder. Pero antes, si no llegamos al poder, esto sí se vuelve un desastre. No, se pierde. El presidente Uribe decía que necesitamos un gobierno de transición. Tal vez sí un gobierno de transición que nos una al centro del político, que lo necesitamos hoy más que nunca, y a la derecha. Y en esa negociación tenemos que irnos nosotros. Nosotros no podemos permitir coger un candidato que no vaya a ganar, sino que tenga la capacidad de unir al país y de llevar este mensaje, sobre todo para garantizar las instituciones. Pero para eso, por más de que sea de centro el candidato, de centro-derecha, necesitamos un candidato vertical en términos de la seguridad y la defensa de este país, porque nuestra soberanía sí está en juego. Maduro no se va a dejar invadir y sabe que la forma más grande de invadirlo somos nosotros, los colombianos. Claro. Es a partir de norte de Santander, Arauca, Cesar y Guajira, donde puede entrar el mayor número de tropas al tiempo para poder llegar a capturarlo. Y adicionalmente es a partir de ahí donde puede entrar al espacio aéreo venezolano los aviones para poder hacer alguna maniobra. Ya lo demostró Estados Unidos con Irán. Como nos conocimos nosotros en este espacio, mi tesis de que la única forma de que alguien pudiera invadir a Maduro, sacar a Maduro del poder, es con una invasión de Estados Unidos, aunque muchos digan que daña el derecho internacional, pues Maduro ha dañado el derecho internacional completamente, ha amenazado completamente a Guyana, ha amenazado a todos y ha amenazado el derecho internacional también de 7 millones de personas que han migrado por todo el país, 2 millones que se encuentran en Colombia y que ponen en crisis y que utilizan a esos migrantes, aparte de esos migrantes, para que TDA, el tren de Aragua, se apodere y tenga una responsabilidad ahí. Y ojo, se va a aclarar después, pero el tren de Aragua tiene una responsabilidad clara también en esto que le pasa a Miguel y en esta situación de inseguridad que vive el país. Tremendo. La verdad, tremendo, sí. Sí, hoy estábamos justamente reflexionando de eso, si se podía hacer política, ¿no? En esta Colombia, ¿no? Que está demostrando ser un escenario totalmente inseguro. Te quería preguntar si alguien se comunicó, ¿sabes? O van a tener garantías internacionales, porque por lo visto las garantías del gobierno de Petro no se las va a poder dar a los candidatos. Nosotros tenemos un reto y es, nosotros con el caso de Miguel le dio poder a un abogado muy bueno, Víctor Mosquera, amigo, para que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiera garantías al Estado y va a pedir reparación también por lo de Miguel. Y el Centro Democrático también va a pedir garantías en el Estado para poder lograr que se proteja esto. Pero adicionalmente nosotros tenemos un problema, sobre todo los que tienen hoy cargo público, y es que la Unidad Nacional de Protección, que es la que protegía a Miguel, con la Dirección de Protección de la Policía, están en manos de ellos. Entonces muchos colegas, muchos amigos están contratando seguridad privada para poder contrarrestar esto.
porque hay una desconfianza completa. ¿Y que hay miedo? Sin duda hay miedo. La gente, cada vez que uno pone algo, dice, uy, pero seamos más prudentes, la propia familia, tengamos que tener mucha más prudencia, y así lo he tratado yo de hacer, pero en este ejercicio no se puede ser prudente porque si no nos van a destruir completamente. Y así lo vivió Venezuela y es el ejemplo que tiene, y ese miedo lo tenemos que volver en fortaleza, y esa fortaleza la tenemos que volver en garra para poder vencer democráticamente a este nefasto gobierno que se nos ha llevado a Miguel, el mejor de nuestra generación, y que si lo permitimos, pues puede seguir adelante. Es que aparte... Puede seguir adelante esto, como lo hace Saade, que el pastorcito mentiroso, tratando de generar un contexto en donde esto es normal, esto pasa, y es una situación completamente terrible. Aparte recuerdo, Gustavo, si no corregime, que cuando se plantea todo este escenario, ¿no? Cuando estamos cubriendo el atentado, ahí surge esto de que se devela que en realidad hay otros objetivos. O sea que acá podemos estar hablando de que no solamente es el asesinato de Miguel Uribe, sino que vamos a tener que lamentar otros objetivos. Y eso es lo que a uno le preocupa, ¿no? Viéndolo desde afuera. Sin duda. Hay varios objetivos, unos militares, sin duda, que son los voceros más fuertes que hayan en contra del gobierno. Esos son los objetivos, ¿sí? Y van a haber objetivos también políticos, como le pasó al presidente Uribe. Esta es una guerra que ellos vienen preparando hace muchos años. Ellos se metieron en el sistema judicial, formaron a los jueces, lograron que los jueces tuvieran una parcialización, tienen un dogma gigantesco. Y esto es lo que estamos viendo, cómo se desquebraja la justicia en Colombia, pero adicionalmente cómo la seguridad es cada vez más frágil. Nosotros hemos visto cómo el presidente durante 3 años intentó decir que iba a haber un golpe de Estado contra él. Él está dando el golpe de Estado a la oposición. Él no tiene la capacidad de darle garantías a la oposición. La oposición que tanto él dijo y logró hacer durante 30 años y nadie le dijo nada. Lo dejaron, lo impulsaron y logró ser alcalde de Bogotá y ahora ser presidente. Pero acá el vocero decía que fue el más perseguido. O sea, el vocero dice que fue el más perseguido, en teoría, Petro. Él fue en teoría el más perseguido políticamente, el más perseguido en términos de debate político. Pero al final lo que vemos es que pudo lograr y transitar por la democracia sin ningún problema. De hecho, lo que le pasó en la alcaldía, la Corte Interamericana lo defendió y logró, y la gente lo volvió a elegir, ¿sí? Pero esa no es la misma suerte que tuvo Miguel. Sí. Entonces, ¿quién fue más perseguido, nosotros o él? ¿Él? No, nosotros. Sin duda. A él nunca le acallaron la voz y nunca se permitió ni en el gobierno de Uribe, ni en el gobierno de Santos, ni en el gobierno de Duque que le pasara algo a él, porque protegíamos a la oposición, porque sabíamos del valor de tener una posición en este ejercicio. El debate normal, el debate caliente, el debate político, sí, pero la vida de destruir y de individualizar como él lo hizo a Miguel, destruyendo su apellido Uribe y su apellido Turbay, es terrible. Es que aparte decíamos, no solamente eso, uno empieza a ver y decís, para Uribe, preso, ¿no? Después y Pastrana también tiene, Petro también le hizo, ¿no? Me tengo entendido como que tiene un tema ahí judicial, tiene cargos, entonces uno empieza a ver claro, empezás a ver cómo quieren callar un patrón. Las voces, claro, y eso también es lo preocupante, decís, bueno, entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Se puede hacer política realmente en Colombia? Hoy es el momento de mayor fragilidad. Yo quiero escuchar a organismos como la MOE, la Misión de Observación Electoral. Quiero escuchar también a Human Rights Watch, que siempre ha jodido sobre el tema de los derechos humanos, a ver qué es lo que está diciendo, además que tiene una colombiana. Quiero escuchar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos. Quiero escuchar a la OEA. Quiero escuchar a todos los organismos internacionales. Quiero mirar qué es lo que va a hacer la Corte Penal Internacional sobre esta situación. Esos son los organismos que tanto hablaron, permeados por la izquierda, a ver qué es lo que sucede cuando atacan a alguien de la derecha. Pero no lo atacan como atacan a Bolsonaro, como atacan a Uribe, sino que lo atacan a punta de bala, destruyendo la vida de él y la de su familia y la de su entorno. Esto es un desastre. Sí, y entonces, ¿aquí tenemos que ser políticamente correctos? No, señores. Hay que alzar la voz y hay que irnos de frente en contra de este régimen. Recién estábamos viendo, si querés contarnos cómo se espera que siga el día de hoy. Teníamos entendido que los restos van a estar velados en la Capilla Ardiente, ¿no? En la sede legislativa.
va a ser a puertas abiertas, me imagino, ¿no? Para que la gente pueda, si quiere, acercarse. Hoy no va a ser a puertas abiertas, va a haber una velación hoy en el Congreso, hoy va a ser solo familia, amigos, porque el Congreso no estaba preparado para esto, entonces va a llegar mucha gente, entonces por eso acaba de salir un comunicado diciendo que mejor el día de mañana, hoy va a ser mucho más restringido, pero la idea de mañana es que todo el país se vuelque a visitar a Miguel en el Congreso, pero que se vuelque en símbolo y que se vuelque también en redes sociales y que se vuelque en los vecinos, que se vuelquen los vecinos a decirle y hacerle pedagogía. Esto nos pasó y no nos pasaba antes. Esto nos pasó en un gobierno de izquierda. El único que ha dicho que es el gobierno de izquierda los 200 años, etcétera, etcétera, que no nos ha garantizado lo que siempre les garantizamos a ellos en los últimos 30 años de nuestra constitución, que no hubiera un asesinato de ninguno de sus líderes. Hoy, cada colombiano, y vuelvo a decir, cada venezolano, cada latinoamericano le tiene que decir a su vecino que Colombia está pasando por la mayor crisis institucional y política del siglo XXI. Y vos sabés, ¿no? Esto te lo dice cualquier venezolano te diría, prepárense porque el plan de Petro claramente, ¿no? El tipo más allá está loco, no está loco. Digamos, está llegando un plan, los va a querer dividir. O sea, va a querer dividir aún más la oposición, los va a querer dividir a ustedes. ¿Están preparados para eso? Nosotros hemos visto ayer cómo unos candidatos se pelearon entre ellos y la consigna tiene que ser clara hoy. Y yo estoy seguro que el equipo de campaña va a salir esto y es, hoy nos tenemos que unir más que nunca. Hoy no importa los egos, hoy no importa las diferencias políticas internas que tengamos entre A y B. Hoy es el honor y la democracia de nuestro país, es la libertad también la que está en juego. Si nosotros, y yo voy a ser uno de esos que voy a impulsar de que haya una unión y que con los amigos que tenemos se pueda lograr una unión en Colombia. Un solo candidato que llegue de la centro a la derecha, que represente y que una de estos dos espectros políticos dejamos al petrismo y al supuesto progresismo en un 30%. Y ahí es donde nosotros tenemos que batallar. Se entendió perfecto. Vos arrancaste diciendo generación. Esta generación es la que tiene que primero comprender el punto de inflexión y después salir a defender lo que queda de vida nuestra, ¿no? Porque no puede quedar así, no podemos seguir pasando esto hacia las siguientes generaciones. Y aparte también dijiste algo que para la pasaron 26.000 personas por acá, de los cuales muchos son venezolanos, ¿no? Esto de que vos estás muy consciente como colombiano que la culpa viene de Venezuela. O sea, todo es muy fuerte. Sí, por Venezuela eso... tiene una gran responsabilidad y no es fanatismo, es hechos, son datos. Venezuela necesita a Colombia porque su retaguardia más importante, donde tienen que proteger, no es Guyana, no es la Guyana británica, no, es Colombia. Y Colombia es el que tiene, digamos, mayor capacidad, el que tiene bases militares gringas para poder desrocar, para destruir, para capturar, para tumbar a Nicolás Maduro. Por eso su mayor temor es ese. Y por eso Petro sale diciendo esto ayer, para darle tranquilidad a él. Y ahora Maduro lo que va a hacer lógicamente es apoyar a Petro. Y esa va a ser nuestra batalla. Y si a nosotros no nos apoya Estados Unidos, perdimos a Colombia. Esa es la tarea. Si no nos apoya Ecuador, si no nos apoya Argentina, si no nos apoya los países democráticos, si no nos apoya Europa, vamos a perder las elecciones. Y vamos a perder las elecciones no porque las perdamos y porque el pueblo colombiano la quiera, sino porque las van a manipular. Y en eso Maduro tiene una masterclass. En eso Maduro es el Tebas para esta vaina, como decimos acá en Bogotá. Es el vergajo encargado de eso. La paz de Colombia depende de la tranquilidad de Venezuela. Y hoy, para los colombianos, nada es más claro que el objetivo principal tiene que ser que Venezuela sea democrática, y la única forma de que Venezuela sea democrática es que Estados Unidos haga lo que tiene que hacer. ¿Y sentís, Gustavo, que realmente el colombiano está despertando? O sea, ¿está siendo consciente de esto? Porque esta noticia es horrible, pero quizás también ayuda a concientizar, como vos decías, más al que está un poco distraído, a despertarlo y decirle, pará, ahora ya podemos decir con todas las letras, Miguel Uribe fue asesinado por alzar la voz y querer hacer política en Colombia. Claro que sí. Miguel Uribe fue asesinado por alzar la voz y fue asesinado en un gobierno que generó un contexto de odio hacia la oposición y en un gobierno que no le dio garantía. O sea que por omisión o acción, el gobierno tiene una responsabilidad. Mínimamente, en lo mínimo política, ¿sí?
Y esa es la tarea, y el colombiano hoy lo está viendo, porque Miguel pasó de tener un reconocimiento de cerca del 35-40% de los colombianos a un 92% de los colombianos lo conocen. Claro, Y tremendo. hoy sabe que fue asesinado un joven de 39 años, que tiene un hijo de 4 años y medio, que tiene una esposa con 3 hijas adicionales y que no tiene ningún prontuario delictivo. Hoy sabe el colombiano promedio que no puede salir a hablar en política ni de ninguna de sus posiciones porque puede ser asesinado. Si fue asesinado él, si fue masacrado él por un joven que fue instrumentalizado, ¿por qué no va a ser un ciudadano del común? Eso es lo que se pregunta hoy el colombiano. Y el colombiano tiene que saber, y por eso no hay que dudar en esto, que el que generó este contexto es el presidente Petro y es el progresista. Sin duda, no hay ninguna duda de que él fue el que generó este contexto. Y esa es la situación crítica que tenemos hoy. Y hoy el colombiano tiene que saber que si queremos cambiar esto, nos toca salir a hacer política. Y nos toca hablar con cada uno de los ciudadanos, para que sepan que aquí hay un responsable político, que hay unos responsables materiales que ya fueron capturados y que hay un responsable intelectual, que sin duda está en las montañas de Colombia o si no, está plácidamente en las montañas y en la sabana de Venezuela, acompañado y cobijado por el que hoy es el mejor amigo de Petro y el que se convierte en la mayor amenaza para la democracia de no solo nuestro hemisferio, no solo de Colombia, sino de nuestro hemisferio completamente. ¿Pensás que Petro se va a animar a ir a la ceremonia de despedida de Miguel Uribe o lo No. vas obviando la situación? No creo que lo haga. Petro es un cobarde en eso. Y no creo que lo haga porque además no le iría bien. No le va a ir bien. El país está muy caldeado y está muy tensionado. Y esta situación nos va a hacer que guardemos la compostura, que esto no se salga de la vida democrática, pero sobre todo que hay una repugnancia completa en contra del presidente Petro. Estamos con vos, estamos con todo el equipo, contá con nosotros y sé que es un día muy diferente, muy duro, distinto, sí, duro, muy doloroso, pero sí. también tenés la responsabilidad de vos como equipo, ¿no? Todo el equipo tuyo de enfocar. Así que estamos con vos. Sí. Gracias a todos y a los colombianos. Decir que hoy es un día para llorar y hoy es un día triste de nuestra democracia y a mi generación, que no hemos sido capaces de sacar adelante a Colombia y que estamos permitiendo que el fantasma del pasado vuelva al presente, en donde nos matamos los unos y los otros por una decisión política, pero que a la vez tenemos la herramienta en nuestras manos y la decisión en nuestro corazón de que nuestras próximas generaciones, nuestros hijos y nietos puedan vivir en un país mejor. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana y sin hacer nada. Aquí necesitamos acción. Y acción es elecciones 2026. Marzo y mayo son la clave y el trabajo es desde ya. El trabajo a la derecha y al centro es a unirse a un solo candidato, que lo escojamos entre octubre y marzo del otro año. Y ese debe ser nuestro único caballo de batalla. Y a todos los colombianos a apoyar un gobierno de transición que saque al país de esta perfidia completa que tiene las regiones y que tiene a la violencia, porque Miguel es un asesinado que representa a miles de asesinados que ha tenido Colombia en los últimos 3 años, a soldados, policías, a mujeres militares, a ciudadanos del común, que hoy ven en Miguel la representación de que aquí a cualquiera lo pueden asesinar solo por pensar diferente. Y eso es lo que no podemos permitir. Entonces ahora a actuar, a llorar a Miguel estos días y después a continuar con su legado. Su legado es que haya paz en Colombia y para que haya paz tiene que haber seguridad. Y a Venezuela, a Diosdado y a Maduro les decimos que aquí hay una generación lista a combatir y a pelear por su país, que no se va a dejar robar el país por falsas promesas de igualdad que nunca llegan y que han hecho solamente que más de 8 millones de migrantes caminen por el país, por el mundo, sin un norte y sobre todo a la deriva, donde han vuelto a mujeres, a niños, los han explotado y lo han explotado de manera criminal, destruyendo a toda una nación que era una de las más prósperas de todo el hemisferio. Hoy a todos los colombianos hay que decirles fuerza, fuerza Miguel, y danos fuerza Miguel. Es el nuevo eslogan que nosotros tenemos y es, danos fuerza Miguel, porque esta batalla sin ti va a ser más dura, pero igual la vamos a dar. Gracias a todos y que viva Colombia.